Capítulo 9. Todos juntos. Si había una persona a la que los caballeros longinos le temían más que a la muerte, ese era su comandante, cuyo lenguaje corporal gritaba que estaba a punto de explotar. Sus cejas estaban fruncidas mientras apretaba los dientes como si quisiera controlarse, y el miedo inculcado por su cara de perro rabioso solo se duplicó cuando Fëanor los observó con una tranquila expresión y el antiguo general y cuñado del rey, padre de Isque, se sumó. El miedo fue suficiente para atravesar el cielo. Entonces, ¿cuánto tiempo han estado ocultando este hecho? Preguntó el comandante de Longinos, y con hecho se refería a que todos ellos habían ocultado la existencia del dragón de hielo y el secreto de la nueva duquesa Omerta. En ese momento todos sabían que una mala respuesta podía costarles algo tan aterrador como enfrentarse al dragón de hielo. La situación era demasiado grave como para que alguien se pusiera a jugar, y por supuesto aquel cabrón tuvo que ser el destroza autoestimas. Iván, quien se sintió triste por haber sido regañado injustamente por nada, hizo rodar mentalmente su mejor repertorio de malas palabras, todas dirigidas con resentimiento a su amigo impenitente, y fue bastante comprensible porque esta era una situación en la que el amado sobrino del rey adoptó una actitud de desafiar la autoridad del trono. Si de repente expulsas a alguien que ha promovido ampliamente el estatus del país como campeón reciente y le quitas el título de paladín, ¿qué pensarían los plebeyos y los países vecinos de nosotros? El rey Fëanor comenzó a frotarse la sien mientras murmuraba un lamento que sonaba como «no se puede hablar con una piedra». Y sabrá Dios si fue algo bueno o algo malo, pero en ese momento el hombre que parecía un oso pidió permiso para tomar la palabra, y por muy contrario a su apariencia, Galar estaba muy avergonzado a su manera. Se sentía impotente y quería arreglar la situación. Pues mientras sus compañeros estaban armando tremendo desmadre con la lagartija panzona, se informó que Galar había atrapado una rata. También hubo testigos presenciales, unos niños que habían estado jugando por la zona, que dijeron haber encontrado una extraña piedra valiosa, pero antes de que él e Iván llegaran, alguien más ya había recuperado esa piedra. Solo les quedó regresar e interrogar al sospechoso que habían atrapado, pero resultó que el tipo que habían capturado se habían quitado la vida en su propia celda. Pero, ¿por qué alguien elegiría la muerte antes del encierro? La respuesta fue simple: para destruir pruebas. El tipo capturado, que era conocido como Pietro, había sido el mismo que acompañaba a todos lados al cardenal Valentino. Todos estaban seguros de eso ya. Cheshire había estado involucrado en el ataque, pero sin pruebas fue difícil recabar evidencia de unos niños o una persona muerta. Mucho menos podían acusar a Romania. Fëanor entonces carraspeó. ¿No es tu esposa miembro de esa familia? Fue un punto bastante válido, pero no para Isque. Mi esposa es miembro de la familia Omerta, su majestad, lo que quiere decir que ella no tiene nada que ver con esto. Pensé que lo entendía mejor que nadie. La expresión del rey se endureció de inmediato. Era un tabú implícito mencionar el origen de la reina frente al rey. El comandante Beirons, que lanzaba dagas por los ojos hacia Isque, intervino esta vez. ¿Cómo estás seguro de que Romania no tenía idea del secreto de tu esposa? Porque si lo hubieran sabido, no la habrían enviado a Omerta sin protección especial. Además, ella tampoco tenía idea de sus propias habilidades. Beirons, sin embargo, sugirió que en una situación así, el secreto de Ruby era algo que podía cambiar el mundo entero, por lo que lo mejor era mantenerlo todo confidencial. Pero Isque nuevamente sacó pecho por su esposa. ¿Acaso quieres convertir a mi esposa en un arma secreta? ¿Qué tontería es esa? Por supuesto, fue una completa malinterpretación. Estás torciendo mis palabras y siendo descuidado y emocional. ¿Quieres mostrarle a tu esposa un mundo lleno de cenizas? ¿Eso es realmente lo que quieres mostrarle? Finalmente, el comandante había explotado contra su pupilo que, desde que llegó allí, parecía estar siempre con una piedra en la mano, como si todos allí estuvieran en su contra. Y al ver la expresión orgullosa pero inquieta en el mismo chico que una vez llegó a él para pedirle consejos maritales, Beirons se calmó. No estamos pidiéndote que te deshagas de ella. Todos aquí lo entienden. Estos idiotas incluso cooperaron contigo. ¿Estás escuchando? No tienes enemigos aquí. No eres solo tú y el resto del mundo. Así es. Dijo entonces el duque Omerta, quien se había mantenido en silencio todo ese tiempo. Desde la primera aparición del dragón de hielo, los ataques civiles de monstruos han caído por debajo de la mitad. Debo decir que es algo bueno. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron al duque, quien continuó. Pero después de analizar las circunstancias, es obvio que tanto el dragón de hielo como los otros monstruos aparecieron por las múltiples piedras mágicas puestas alrededor estratégicamente. Supongo que eso atrajo a esa bestialada, pero la razón principal por la que nos atacó fue porque no pudo acercarse a mi nuera, a quien ve como una figura materna. El duque guardó silencio brevemente mientras dejaba que sus palabras se asentaran en todos. Lord Beirons y yo hemos tenido experiencia tratando con dragones adultos.
Jamás vimos a uno interactuar con humanos. Es por eso que tras una larga consideración, creemos que lo mejor es que tu esposa conviva un poco con ese dragón. Iske solo miró los rostros ancianos que lo miraban de cerca como si pensaran que pronto empezaría a discutir, pero él solo suspiró y les lanzó una cara agria. Si ese era su plan inicial, ¿por qué demonios hablaron de una subyugación? De todos modos, ya había decidido eso. Sí, de hecho lo había estado rumiando desde hacía un tiempo debido a que Ruby lo quería así, aunque claro, no tenía la mínima intención de que esa lagartija panzona se encontrara a solas con su mujer. Y en respuesta a la respuesta de Iske, Feanor pareció recuperar la compostura, e incluso hasta el punto de hacer una broma poco convincente sobre que debería hablar antes con su esposa para convencerlo a Iske. No hubo que mencionar que a él no le hizo nada de gracia, ya que cambió de tema rápidamente. ¿Qué vas a hacer con el cardenal Valentino? ¿De verdad vas a dejar que se escape así? Y solo así, la atmósfera que se había aclarado un poco rápidamente se volvió gris otra vez. Incluso el dolor de cabeza de Feanor volvió. La gente del norte que disfrutó del festival por primera vez en mucho tiempo fue arrastrada por un caos infernal, independientemente de quién sea el oponente. No deberíamos investigar a las personas sospechosas sin excluir a una sola. Si planeas enseñarme a gobernar, deberías parar ahora, niño. También deseo investigar los antecedentes de lo que ocurrió. Sin embargo, cuanto más grave es el problema, se supone que debemos ser más cuidadosos, especialmente si el oponente es de otro país. Refutó Feanor, pero con una postura más monárquica. Y lo cierto era que no podían acusar a Romania tan fácilmente, porque las piedras mágicas eran un elemento que se podían conseguir incluso en el mercado negro. Además, ante el ojo público, el vínculo entre Cheshire y Ruby parecía ser profundo. Desde un punto de vista general, era natural ver que el cardenal Valentino, conocido por su minuciosidad y astucia, no podía cometer un acto tan tonto sin tener cuidado. Más aún si su amada hermana estaba en peligro. Iske intercambió una rápida mirada con sus compañeros antes de hablar. Es solo un sentimiento personal, Su Majestad. Si traemos pruebas claras de quién es el iniciador, entonces, ¿estará dispuesto a dejar de reprimirse? Estás haciendo una pregunta obvia. Interrumpió el rey, y con un gesto de su mano finalmente pareció poner fin a la larga discusión. Los valientes paladines que se habían preparado para algún castigo empezaron a relajar los hombros hasta que Feanor les advirtió que todos los involucrados estarían de guardia en los cuarteles de caballeros. Sí, fue un castigo blando, pero igual fue un castigo de mierda. Desde que llegó a Erendel, Ruby había estado enferma por una cosa u otra, pero esta era la primera vez en toda su vida que se sentía que había descansado cómodamente sin ansiedad ni estrés, y mientras ella fingía ser una buena paciente, el médico de la familia Omerta, Sergei, la visitó todos los días. No tenía nada que valiera la pena examinar porque no estaba enferma realmente, pero las palabras que el médico soltó fueron bastante curiosas. El núcleo de Ruby era casi nulo, en comparación a otras personas del norte, y por supuesto, tener un núcleo débil no era imposible, pero considerando su origen fue bastante inesperado. Así que Sergei concluyó que su habilidad especial estaba relacionada con su núcleo. Sin embargo, habiendo estado en un entorno lleno de sacerdotes poderosos sin un núcleo sagrado, Sergei consideró que Ruby debió haber sufrido un dolor físico desconocido debido a la reacción. Y mientras ella explicaba los síntomas de su enfermedad anual hasta ahora, Sergei escuchó en silencio con una mirada concentrada. Luego, mucho tiempo después, llegó a una nueva conclusión. Ruby había sufrido estos constantes mareos desde los 15 años. Se enfermó 2 veces al año, pero desde que llegó al norte se había enfermado con más frecuencia. El motivo principal fue obvio: cambios en el medio ambiente. Verán, en Romania el concepto de lo sagrado era distinto, y dado que los padres de Ruby eran considerados el pináculo de la divinidad, por mucho que hubiera intentado perfeccionarse, no podía igualar la diferencia de talento innato. La mayoría nacía con una divinidad similar, pero había linajes excepcionales que sobresalían, como la familia Omerta, y en resumidas cuentas, cuanto más cerca estaba los Omerta, peor iba a empeorar su salud. Con suerte había una solución para eso: el brazalete de obsidiana que le había regalado Iske. Si ella lo usaba todo el tiempo, su salud no empeoraría, sino sería todo lo contrario. Iske había pedido consejos al médico sobre la condición de Ruby. Tras explicarle las razones, el joven Van Omerta había conseguido el artículo correcto. La pulsera, al estar hecha con el corazón de un dragón, lograba bloquear todo poder divino. Esta nueva información aclaró muchas cosas para Ruby, pero también le dejó una gran duda. ¿Por qué su familia no sabía nada de su problema de sacralidad hasta ahora? Y de repente la expresión de Sergei se tornó triste y
seria, y en respuesta a su pregunta, era muy probable que los Borgia lo supieran desde el principio, pero el motivo por el que decidieron ocultarlo era desconocido para Sergei. Ruby, por otro lado, no tuvo que pensarlo demasiado. Después de todo, si se revelaba que la princesa de Romania, la hija del Papa, no tenía divinidad, podría haber causado problemas para que la casaran. Además, ella no era la hija biológica del Papa. Era tan obvio que no le sorprendió especialmente, pero por suerte Ruby no tuvo que ponerle fin a la inesperada atmósfera sombría despidiendo primero a Sergei, quien se marchó con una reverencia amable. Y sí, Britania estaba llena de personas muy raras, y de todos modos ahora había bastantes personas que conocían su secreto. Elenia, su suegro, los caballeros de Omerta, el rey, los caballeros de Longinus, la guardia real, el noble médico de la familia. Pero a pesar de eso, no se sentía ansiosa ni preocupada. No sabía por qué, solo se sentía indiferente. A lo único que no le era indiferente era el hecho de que Iske estaba de su lado, pasara lo que pasara, aunque el palacio de Afghan era todo un desastre. Oh, ¿y cómo estarían el bebé dragón, Popo y Griffin? Fue en ese momento que la puerta sonó con un par de toques y un sirviente anunció la llegada del duque Omerta. Su suegro, que se adentró como un bandido, estaba algo incómodo. Ella también lo estaba, y cómo no iba a ser incómodo cuando no solo había revelado su secreto, sino que también creó tantos problemas. Antes que nada, Empezó a decir su suegro. me alegra que estés bien, y con respecto a tus amigos, no tienes que preocuparte por ellos por ahora. El duque le explicó brevemente las conversaciones previas con el rey y también las razones por las que el bebé dragón había enloquecido. Mi hijo también accedió a quedarse contigo, para que puedas hacer lo que quieras y visitar a tus amigos. Una fuerte mirada de color rubí similar a la de sus hijos la miró de regreso, pero Ruby no se sintió juzgada ni como si la estuvieran midiendo, solo sintió la curiosidad de su suegro. Solo entonces el hombre carraspeó un poco como si sus siguientes palabras fueran difíciles. Escuché de mis hijos todo lo que sucedió en la sala de los espejos. Sé quién orquestó todo ahora y sé también que los hijos de Furiana están incluidos en los testigos. Pero si tengo que taparles la boca, entonces lo haré. Ruby nunca esperó escuchar esas palabras de alguien, por lo que fue una gran sorpresa escucharlo precisamente de ese hombre. Por otro lado, y teniendo en cuenta las circunstancias, no creo que tu padre supiera lo que el cardenal Valentino hizo. ¿Es correcta mi suposición? Sí, fue una suposición muy acertada. No había forma de que el Papa tolerara las acciones imprudentes de Cheshire, las cuales iban en contra de todos sus planes para hacerse con el poder del norte. Ruby quiso decir algo al respecto, pero no fue necesario ya que el duque continuó. Hay algo que debo confesar. La razón por la que organicé el matrimonio de mi hijo para que te convirtieras en su esposa. Hubo una pausa, como si el duque estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando era joven, hubo un tiempo en el que ardía con un apasionado sentido de la justicia y el patriotismo. Pero, ¿qué significa eso para un hombre que ni siquiera pudo mantener a su familia? Un hombre que hizo que incluso su propia esposa se quitara la vida. Cuando Feanol anunció que se casaría con una mujer pagana, el duque Van Omerta fingió disuadirlo, pero en el fondo estaba sonriendo por dentro porque hubiera sido mentira decir que no estaba buscando la oportunidad de destronarlo. Pues bien, no fue el mismo caso cuando Romania solicitó la mano de la segunda hija de Britania. En cambio, fingió aceptar la propuesta de honrar el compromiso con su hija para ver la reacción de su propio hijo, y al final fue este quien asumió la responsabilidad, y fue así como Ruby llegó a Britania. Era mejor sacrificar a la hija de alguien más que a su propia hija. El duque Omerta no se enorgullecía de eso, por supuesto, pero antes de ser un diplomático, era un padre que quería enmendar las cosas. Sin embargo, me sorprendiste. Siempre me enorgullecí de ser capaz de ver a través de otros, pero supongo que solo fue el juicio de un anciano arrogante. Pero Ruby, que escuchaba su parloteo, lo detuvo, porque si hubo alguien que realmente vio a través de ella, ese sin duda fue el duque de Omerta. Aún recordaba vívidamente la conversación que tuvieron aquel día. La expresión de su suegro en ese momento no era de reproche ni de molestia, como ella creyó en ese entonces, sino la de un padre desesperado preguntándose si aún había esperanza para su hijo. Y ahora que todas las piezas al fin encajaban, Ruby pudo comprender la verdadera preocupación detrás de esas miradas severas, la preocupación de un hombre cuya difunta esposa también había sufrido un trastorno alimenticio, la preocupación de un padre a que su hijo sufriera la misma pérdida. Es cierto que estaba desesperada en ese entonces y traté de usarlo cuando no confiaba en él,
pero ya no tienes que preocuparte, padre. Lo digo en serio. Ahora puedes estar tranquilo. Una extraña vergüenza se extendió en el rostro solemne del duque, que miraba el rostro sonriente de Ruby, pero fue una vergüenza que poco a poco se convirtió en alivio. Por cierto, envié a esa sirvienta a otro lugar. Elenia lo pidió así. El cambio repentino de tema hizo que Ruby abriera la boca en sorpresa. ¿El duque había despedido a la niñera de Elenia? Y solo porque Elenia lo sugirió primero. Ruby pensó que su suegro la cuestionaría, pero en vez de eso se levantó y le pidió que descansara mientras se dirigía a la puerta. Tus obligaciones como duquesa empezarán pronto, así que aprovechen descansar, Ruby. Solo fue cuando el clic de la puerta se escuchó, cuando Ruby cayó en cuenta en una cosa. Su suegro acababa de llamarla Ruby, con total familiaridad. Después de la visita de su suegro no pasó mucho tiempo antes de que llegara su cuñada. El resplandor del atardecer filtrándose por la ventana iluminaba sus rostros mientras guardaban silencio. Finalmente, fue la voz de Elenia la que rompió la quietud, tan tranquila y fría como su propia apariencia. Envié a Marta a otro lugar. Empezó a decir, no es culpa tuya, Ruby, así que espero que no lo malinterpretes. Era algo que debía haber hecho antes. Fue negligente. Elenia, que volvió los ojos hacia la ventana, exhaló lentamente como si evitara su mirada. Sé que suena ridículo, pero creía que estaría bien que te fueras en cualquier momento, como lo hizo mi madre. Pero ahora que casi sucedió, no me atrevo a imaginar cómo vivirías si tú. Su voz tranquila se hundió peligrosamente como la señal de un tifón. Tomó un largo momento antes de que Elenia continuara. Lo siento, Ruby. Yo realmente no sé qué decir. Y vaya, sí que fue una tarde de confesiones para los Omerta. Primero su suegro y ahora su cuñada, pero ¿quién era ella para juzgarlos? Al final todos cargamos con algo, solo que cada quien lo oculta de forma distinta. Eran humanos, torpes y heridos, esforzándose por no volver a romperse, por no desmoronarse como un castillo de arena. Ruby siempre creyó que cuando un castillo caía no quedaba nada, y ojalá hubiera entendido antes que eso no siempre marca el final, porque al fin y al cabo la arena puede volver a tomar forma y convertirse en algo nuevo. Elenia permanecía de pie con la cabeza gacha llorando en silencio, y cuando Ruby tomó su mano por encima de la mesa, su cuñada se estremeció y volvió a levantar la cabeza con una mirada perdida. Ruby ni siquiera tenía idea de qué tipo de reacción sería la más apropiada, mucho menos qué decir en una situación así, pero no importaba. Así que solo sonrió y murmuró, Ellen, quiero comer pastel de arroz, el tipo de pastel norteño que te llenaría la boca, la panza y el corazón. ¿No te quieres unir a mí? Creo que me sentiré sola así como por mí misma. Una decoloración similar a la luz de las estrellas apareció en sus ojos agrandados y luego levantó la comisura de su boca. Esa fue la primera vez que vio la pequeña, tenue pero clara y hermosa sonrisa de Elenia. Después de varios días encerrada, Ruby decidió salir y tomar aire. Estaba tan absorta en medio de la producción de una obra maestra invernal cuando la voz de su marido la llamó desde atrás. Iske estaba allí, su marido arrogante cuyo rostro no había visto en varios días. Había oído que el rey había ordenado que hicieran guardia en las caballerías como castigo. Así que Ruby sonrió al hombre monstruoso que corría a toda prisa hacia ella, y cuando llegó a su lado, Iske gruñó, como si no le gustara que su esposa estuviera bien tranquila en el aire frío, y al verlo tan enfurruñado, Ruby se acercó a él y lo besó en la mejilla. Pareces un cachorrito mojado bajo la lluvia, y te ves muy tierno. Las mejillas de él se sonrojaron, pero no tuvo tiempo a replicar, ya que su esposa se giró para revelarle su obra de arte inspirada en él. Y es que se acercó al muñeco de nieve que tenía la misma expresión fruncida. ¿De verdad era tan feo?, se preguntó en voz alta, pero la respuesta llegó de una tercera voz, un poco más atrás. Era Elenia, que se había unido a ellos sin que la notaran. Es increíble. Ni siquiera puedo diferenciar quién es mi hermano, murmuró su cuñada, y la risa de Ruby brotó burbujeante y un poco exagerada. ¿No te estás riendo demasiado fuerte? Ruby, que se estaba regocijando, tuvo que limpiarse las lágrimas. Entonces se giró hacia Elenia y sugirió hacer un muñeco de nieve que se pareciera a ella. Elenia tiene el cabello largo, solo hay que agregar esto y... dijo Iske manipulando su propio muñeco de nieve, pero justo cuando estaba por girarse, su hermana le lanzó una bola de nieve que se estampó en su cara, y Ruby tuvo que morderse los labios
para no soltar otra carcajada. Al parecer no era la única con buena puntería para golpear en la cara el destroza autoestimas, y a partir de ese primer ataque comenzó una verdadera guerra de bolas de nieve. A lo lejos, el duque Omerta observaba la escena. Le recordaba otra vivida muchos años atrás. El jardín, que hacía un momento estaba silencioso, se había llenado de risas, y a pesar del invierno helado, aquella imagen logró calentar su viejo corazón. La pelea de bolas de nieve, que estuvo a punto de llegar al segundo asalto, se detuvo allí gracias a la oportuna intervención del duque, que se acercó al ver al muñeco de nieve más de cerca. Todos tenían expresiones de fatalidad en sus rostros. Hubo un extraño silencio por un momento mientras Omerta volvía a callar, y mientras el viejo duque llegaba a una conclusión. Su nuera era sorprendentemente hábil construyendo muñecos de nieve. Luego pronunció unas palabras que nadie esperó. Vayamos a comer. Creo que hace mucho que no comemos en familia. ¿Estaría sintiéndose mal? Bueno, no precisamente. Solo fue que, por primera vez en mucho tiempo, algo tan simple como una guerra de bola de nieves le hizo recordar lo que significaba tener una familia. La comida increíblemente transcurrió de forma pacífica. Ruby comió con gusto y sin sentirse incómoda, incluso cuando Iska y Elenia le robaban algunas miradas, y una vez terminaron, continuó el postre. Rico y dulce chocolate caliente burbujeante con malvaviscos y un pastel de crema tan blanco como la nieve. ¿No era este el postre perfecto para una mañana nevada? Ruby incluso pudo imaginarse a los hermanos Omerta siendo más jóvenes y disfrutando de una taza caliente de chocolate. Y sí, fue una imagen tierna de visualizar. Sin embargo, ella fue la única perdida en esa ternura, ya que Iska y su padre se centraron en otros temas, más específicamente en el dragón de hielo, el cual parecía estar más llorón que de costumbre. Según Iska, la lagartija panzona últimamente no paraba de lanzar gemidos lastimeros. Era muy raro que un dragón se enfermara, pero era una posibilidad, por lo que tendrían que averiguar su condición exacta, y fue por eso que sugirió que en su siguiente visita, Ruby lo acompañara esta vez, y ella, obviamente, se mostró entusiasmada ante esa idea. Poco después, tanto Iska como su padre se retiraron con la excusa de prepararse. Iska le dijo a Ruby que regresaría para llevarla con él a ver al dragón, y mientras ambos hombres se marchaban, Ruby no pudo evitar notar que padre e hijo habían tenido un acercamiento. Elenia no estaba tan segura de eso, pero no se atrevió a contradecirla, y mientras la muchacha de ojos carmesí observaba complacida comer a su cuñada, el mayordomo se acercó para informar que había llegado una visita. La persona en cuestión era Freya Banfuriana. Al oír ese nombre, la expresión de Elenia se enfrió mientras ordenaba que le dijeran que se marchara, que en su última conversación había dejado las cosas bastante claras, pero el mayordomo entonces informó que la persona a la que había llegado a ver en realidad era Lady Rudbeckia. De alguna manera, en una tarde nevada de invierno se produjo la rara escena en la que se colocó una mesa de té en el jardín del invernadero, lo que se sumó al glorioso paisaje que tenía por delante con Freya sentada a su lado. La última imagen que Ruby recordaba de Freya era la sala de los espejos del palacio de Apgam, e incluso cuando todos estaban confundidos por el rugido del dragón, ella solo la miraba sola, congelada como si estuviera loca, aunque ahora mismo Freya se veía ordenada y elegante como siempre. Ese quizás parecía un poco delgada, un poco menos relajada, pero nada tan importante. Sin embargo, después de pedir verla, no mostró signos de abrir la boca, mucho menos de disculparse. De hecho, miró alrededor como si tuviera todo el tiempo del mundo, y entonces se giró hacia Ruby y soltó: «Nunca me voy a disculpar contigo, así que no lo esperes, porque nunca va a pasar». Ruby la miró con curiosidad por un instante, pero luego soltó un suspiro como si lo que había escuchado fuera ridículo, porque de hecho, ni siquiera había esperado nada de Freya. «Hice lo mejor que pude según mis creencias, y eso no ha cambiado», continuó Freya. «Incluso si cometí errores, he formado mis valores a partir de todo lo que he vivido desde que nací, y con esos mismos valores simplemente no puedo entenderte». Ruby se quedó allí sentada masticando una galleta y bebiendo su té como si fuera una tarde tranquila, mientras la mujer frente a ella hacía el mayor derroche de sus dramas internos dignos de una novela de reencarnación. Si uno no se ayuda a sí mismo, nadie más lo hará. Qué frase tan bonita. ¿De qué mangua lo habría sacado? No sé si lo dejaste pasar por alto o simplemente lo dejaste avanzar, pero esto es una adicción. La infelicidad y la autocompasión funcionan igual que cualquier adicción. Claro que siento simpatía y compasión, pero antes que eso, solo puedo suspirar. ¿Por qué demonios viviste así? Una mezcla de voluntad firme y las palabras adecuadas pueden derrumbar a cualquiera, sí, pero si uno decide actuar, hasta el cielo ayuda. Eres una duquesa, no una sirvienta. Pudiste pedir ayuda en cualquier momento, entonces, ¿por qué te quedaste de brazos cruzados hasta que todo llegó a este extremo? ¿Por qué no pensaste en tomar tu vida de
forma más activa, en lugar de arrastrarte y arrastrar a todos contigo en esa infelicidad. La desgracia, la autocompasión, la alineación, la soledad, la exclusión, el miedo a la muerte, la violencia, el miedo, la compulsión y la vergüenza. Una señorita segura de sí misma que nunca había experimentado todo eso en persona ahora estaba discutiendo con ella, pero no importaba lo que supiera de ella o no, mejor dicho, lo que creía saber. Lo único que Freya quería era discutir solo por la vaga imagen que se procuró en el momento que la vio, porque vivió tan patéticamente, tan pasivamente que la confundió con sus valores nobles. Por favor, ¿qué mierda podía saber Freya? Alguien que no nació ni creció ni vivió lo que ella había experimentado, el desconcierto de una persona que nunca había sido abandonada ni dejada atrás, y de repente Ruby se cansó de oír y vertió el té que había estado bebiendo sobre Freya. ¿Ya había ocurrido una vez? En ese mismo lugar, en otra ocasión. La diferencia era que esta vez, ella sí le había arrojado el té encima. El cabello rubio platinado elegantemente peinado, la cara blanca y suave, el vestido lujoso y los accesorios estaban empapados de té. La expresión de Freya ahora era exactamente la misma que Ruby hizo la última vez, una expresión completamente perdida. ¿Valió la pena? Cada maldito segundo. ¿Ah? ¿Sorprendida? ¿No era tu pasatiempo empaparte de té? Hablas y hablas, pero no parece que lleves una vida activa y segura de ti misma, al menos no mientras sigas comportándote tan infantil como ahora. ¿Cómo te atreves?, gritó Freya. Muérete de un coma diabético, maldita perra, pensó Ruby antes de soltar. ¿Cómo me atrevo? Porque me da lástima tu mente tan corta. ¿Qué importa si viví una vida patética como dices? ¿Quién eres tú para andar confundida por eso? ¿Eh? ¿Y quién demonios te crees para jugar sucio conmigo recurriendo a bromas estúpidas en lugar de ir de frente y con justicia? ¿Hasta los cielos te ayudan? ¿Te obligó Dios a hacer actos tan infantiles? Si me envidias tanto, entonces dilo en lugar de fingir ser noble y quemarte en el proceso de parecer lamentable como yo. ¿Sabes lo fea y patética que te ves? Ay, lo siento mucho por ti, que te estás volviendo loca por culpa de un ser humano patético como yo. Los ojos morados que temblaban como si hubiera ocurrido un terremoto seguían ardiendo. No esperaba ver una expresión tan feroz y rencorosa en el rostro de Freya, así que Ruby se esforzó en memorizarla bien porque probablemente nunca volvería a verla. Lo planeaste con tu tío cuando te desmayaste después de beber esa poción de piedra mágica en el templo. ¿Pensaste que podrías lograrlo? ¿Sabe el marqués que estás tramando una traición como esta? ¿Quieres ser reina o tienes un afecto tan persistente por mi esposo? ¿O son ambas cosas? Dime, ¿qué crees que digan cuando se enteren? Mi familia jamás le creería a una zorra del sur. Sería mi palabra contra la tuya. ¿Y qué hay si se lo cuento todo a Ace? Entonces sería su palabra contra la tuya. ¿Y a quién crees que le van a creer? Y ante esa amenaza, Freya dejó salir su lado más viciado. Si no hubieras aparecido, no me habría derrumbado así. ¿Qué sentido tiene que estés aquí? ¿Para qué viniste? ¿Cuál es el punto de destruir todo mi mundo? No te lo mereces. Is, Ellen y todos los demás han sido míos desde hace mucho tiempo. Si tan solo no hubieras aparecido... Fuiste tú quien engañaba a todos con sus sucias mentiras. Finalmente Ruby también explotó. ¿Aún te crees con el derecho para decir esas cosas? ¿No sientes lástima por Ellen, que ha estado confiando en ti durante todos estos años? Y no sientes lástima por Ellen, por Is, por todos ellos, entonces eres un ser humano que no los merecía en primer lugar. Soy yo la que no puede entender cómo puedes vivir así realmente. Puede que yo haya vivido patéticamente, pero jamás le hice daño a nadie a quien amaba. ¡Cállate, Freya! La tercera voz cortó el aire. Eleni había entrado tras escuchar los gritos desde afuera, y al fin vio el verdadero rostro de quien alguna vez llamó amiga. La joven banfuriana tenía la expresión descompuesta y la princesa de hielo tampoco lucía muy tranquila. Su mirada era feroz, bordeando más la ira que el miedo. Ruby, quédate aquí. Y tú, Freya, sígueme. El tono helado les erizó la piel. Y a pesar del alboroto momentos antes, Freya guardó un silencio extraño mientras se quedaba a solas con Elenia, como si realmente estuviera asustada, y no fue sino hasta que la joven Omerta comenzó a confrontarla que Freya volvió a abrir la boca desbordándose como un dique roto. Dijo que era imposible que Elenia creyera a una extranjera recién llegada por encima de ella, que siempre había sido su amiga. Intentó justificarse asegurando que todo lo hizo por su amistad y por amor, pero entre palabra y palabra nunca hubo una sola disculpa, ni un triste lo siento, y Elenia ya no podía creerle, no después de haberlo escuchado todo. Las palabras de Freya comenzaron a sonar como un simple ruido, y en un acto de claridad dolorosa decidió soltar aquello que ya no era sano. Habían compartido una vida entera de amistad, sí, pero también demasiadas mentiras, así que retiró la mano que Freya intentó tomar y pasando de largo le pidió que se marchara. Fue una despedida fría y amarga. Freya cayó de rodillas sola mientras veía a Elenia alejarse, y lo único que pudo hacer fue quedarse allí recordando todos esos años que se desvanecían como polvo, arruinados por sus propias mentiras. Una cicatriz
cicatriz imposible de borrar. Mientras tanto, en otro lugar, el médico tratante expresó su preocupación por el hecho de que la herida en el brazo de Cheshire no hubiera sanado aún. Todo se debía a que las heridas causadas habían sido hechas por un gran poder divino. Aplicarle tratamiento con el mismo poder no tenía mucho sentido, así que tuvieron que aplicar el tratamiento natural. Cheshire, por otro lado, no se mostró muy preocupado por su propia situación. De hecho, desde que había llegado a Britania, su actuación se había mostrado excesivamente serena, como un mar en calma antes de una gran tormenta. Déjalo, puedes marcharte, dijo distraídamente. El médico hizo una reverencia y estaba por salir cuando la voz de Cheshire volvió a detenerlo. ¿Cómo está mi padre? El médico vaciló, y es que la condición del Santo Padre no había mejorado. Es más, parecía haber empeorado. Eugenio VI Francisco de Borgia, el Santo Papa de Rumania. En sus años de gloria fue un hombre orgulloso capaz de dominar el clero entero con una sola palabra. Ahora apenas quedaba de él un anciano que se desmoronaba poco a poco. He enviado a Enzo a Britania esta mañana. Su voz seguía conservando aquel tono autoritario y seco, aunque su cuerpo ya no lo acompañara. Bueno, ya era hora de que tuviera algo de responsabilidad sobre los hombros, respondió Cheshire con calma, incluso bajo la mirada acusatoria de su padre. Ambos sabían la verdad. Enzo había sido enviado a Britania para corregir el error de Cheshire y aplacar las tensiones entre ambas naciones, pero a Cheshire aquello le importaba poco. Se limitó a servir la medicina del anciano mientras éste continuaba quejándose de que el tratamiento no surtía efecto. La tos era cada vez más crónica y el cabello se le caía a mechones. El arzobispo dijo que podría haber efectos secundarios. El medicamento que me entregó es el mejor disponible, así que no tienes más opción que seguir tomándolo. El viejo papa lo miró con una mezcla de desconfianza y cansancio. Confiar en el arzobispo era una cosa, pero confiar en aquel hijo suyo que últimamente parecía desafiar cada una de sus órdenes era un asunto completamente distinto. Aún así, el anciano tomó el medicamento y el efecto analgésico lo venció en cuestión de minutos, dejándolo desparramado sobre la cama como un muñeco sin fuerzas. Cheshire observó al hombre que técnicamente era su padre, pero padre siempre le había parecido una palabra demasiado grande, demasiado distante y lejos de lo que Francisco de Borgia había sido para él. Y si era honesto consigo mismo, fue precisamente ese hombre el que lo empujó hasta esta decisión. Fue su culpa. Después de años cumpliendo con su deber como hijo, o al menos la apariencia de uno, Cheshire por fin estaba listo para liberarse del yugo de Francisco y hacer lo que siempre quiso hacer desde el principio. Sí, desde el principio. ¿Y qué fue exactamente? Caminando por el pasillo del ala sur hasta llegar a la habitación que llevaba tanto tiempo vacía, se sentó en la cama cuyas sábanas aún conservaban un tenue aroma floral, como un eco marchito de Rudbeckia, y sin poder evitarlo, su cuerpo terminó desplomándose sobre la almohada. Ruby. El nombre escapó de sus labios como un deseo y una plegaria torcida. Y sí, pronto la haría regresar, muy pronto. Solo tenía que ser paciente otra vez. Cerró los ojos y las memorias regresaron como un sueño distorsionado, borrosas, dulces y peligrosamente convenientes. Según su propia versión, él había sido el salvador de una niña pequeña, una criatura frágil y desdichada a la que había protegido desde el instante en que la vio. ¿Así lo recordaba él? ¿O así había decidido recordarlo? En su mente, él era el héroe, y Ruby una niña vulnerable. Él, la mano que la rescató, ella la que inevitablemente debía pertenecerle por haberle debido la vida. Pero esa narrativa no era más que la máscara perfecta de un hombre que confundía protección con posesión, afecto con dominio, amor con control. Su recuerdo era blando, casi tierno, porque así funcionaba su mente. Limaba las aristas, borraba los gritos, silenciaba todo lo que no encajara en su fantasía de salvador. Y bajo esa luz manipulada, Cheshire sonrió apenas, hundido en la ilusión reconfortante de su propio engaño. Quizás por eso le resultó tan difícil entender el momento en que Ruby lo menospreció. La idea misma no encajaba en la historia que él había construido, porque en su mente Ruby siempre parecía envuelta en un resplandor suave, una figura que lo seguía como si orbitara a su alrededor. A veces la imaginaba a su lado, cerca, con una calidez que jamás existió. Otras la recordaba inclinándose hacia él con devoción, aunque aquella imagen nunca ocurrió. No eran recuerdos, sino proyecciones, escenas construidas tantas veces que habían adquirido textura de verdad dentro de su cabeza. En esa fantasía él era indispensable, en esa fantasía Ruby lo necesitaba, en esa fantasía su cercanía era prueba de amor, pero la realidad que había intentado borrar era mucho más cruda. Bastó un instante, un único instante, para que su ilusión se cuarteara. Ruby lo había mirado con una claridad implacable, con ese tipo de franqueza que no deja espacio para excusas, y lo que siguió fue una fractura,
un quiebre. Cheshire había sostenido durante años un castillo entero hecho de interpretaciones selectivas, recuerdos retocados, silencios acomodados, un castillo de arena tan grande que lo confundió con piedra, pero no lo era, nunca lo fue, y el día en que Ruby lo rechazó, ese castillo se vino abajo. La estructura que él había adorado, esa mentira erigida grano a grano, se desmoronó tan rápido que ni siquiera pudo sostenerla entre las manos, y cuando todo acabó, no quedó un espacio fértil ni una playa abierta para empezar de nuevo, solo quedó polvo, un vacío árido que no ofrecía nada. Acostado ahora entre sábanas impregnadas del rastro tenue de Ruby, Cheshire volvió a sentir el derrumbe. En su mente las imágenes se superponían, la figura cálida que había inventado sonriendo a su lado como si le perteneciera, y la sombra distante de lo que realmente ocurrió, donde Ruby no era suya, nunca lo fue y jamás lo miró como él deseaba. Recuerdo y ficción se mezclaban en una masa difusa sin forma, una mentira que trataba de reconstruirse por puro instinto, pero el castillo ya no podía levantarse, el material estaba muerto, la arena se había vuelto polvo, y Cheshire, sin su fantasía, sin su castillo, descubrió que no quedaba nada que sostuviera su mundo. Dolores de crecimiento. Esa fue la conclusión a la que llegaron después de investigar los motivos de las quejas del enorme dragón. ¿La razón? Bueno, la lagartija panzona, según Iske, estaba pasando a su etapa de adolescencia. Así es, la lagartija, es decir, Frosty, tal como le había bautizado Ruby, era apenas un dragoncito bebé y le faltaba mucho por crecer aún. Bueno, eso depende. 7 de cada 10 dragones usualmente no logran crecer o simplemente mueren antes de pasar esa etapa, explicó el comandante Bynos, haciendo que el rostro de Ruby se pusiera pálido y ganándose una mirada asesina del destroza autoestimas. Por supuesto que eso no significa que este vaya a morir, se apresuró a agregar. Por otro lado, la estabilidad emocional es más importante que cualquier otra cosa para los dragones que sufren de dolores de crecimiento, y parece que estos dos son de mucha ayuda. Con esos dos se refería a Popo y Griffin, que estaban revolcándose emocionados en una pila de joyas. Que miraba al mapache guatón y al pollo de 4 patas con desaprobación, dejó escapar un amargo suspiro. No importa cómo lo vea, es evidente que solo está fingiendo estar enfermo. ¿En qué momento los monstruos empezaron a codiciar a la esposa de otro? El mejor paladín del norte parecía estar en un estado de confusión mental después de llegar a una extraña conclusión que no podía entender. Era adorable a su manera y Ruby no pudo evitar reírse de ver esa versión de su marido, perdido en una terrible realidad de ser la niñera de un bebé dragón con dolores de crecimiento. La etapa de la adolescencia no era justamente la más difícil. Creo que estaré muy orgullosa si creces sano y salvo, Is. ¿No te da eso la sensación de que nos hemos convertido en padres? ¿Es así? No había que mencionar la cara que puso el comandante Bynos cuando miró a Iske, así que mejor desvió la mirada y se centró en el par de idiotas que parecía estar allí jugando en vez de ayudando. ¿Y por qué estaban tan callados? Bueno, yo hubiera estado igual que Camo y Sirvan si hubiera visto un montón de joyas preciosas regadas por todos lados, la verdad. Y a medida que el invierno se asentaba de verdad, la nieve caía sin descanso, pero más allá de eso, a Ruby le cayó encima una bola de nieve descomunal, una bola de nieve llamada responsabilidad. Con la ayuda de Elenia y del mayordomo aprendió desde cómo organizar un banquete hasta asuntos de etiqueta que jamás había imaginado. Al fin y al cabo tenía mucho que asimilar para convertirse en la futura duquesa de Humerta. Por eso, casi sin darse cuenta, Ruby terminó sepultada bajo un montón de tareas y una agenda ridículamente apretada. Y es que por otro lado también estaba más que ocupado, sobre todo por la crianza de Frosty y sus dolorosos estirones. Como resultado, él mismo tuvo que dedicarse a cazar para alimentar al pequeño dragón. Y aunque la etapa de los dolores de crecimiento estaban por terminar, aún quedaba lo difícil, la muda de piel. Normalmente un dragón adulto se encargaba de eso, pero Frosty solo los tenía a ellos, así que les tocaba ayudarlo. Ruby observó cómo Iske incluso alimentaba al bebé dragón directamente en el hocico. Una escena bastante única. De hecho, su marido y la pequeña criatura parecían haberse vuelto más cercanos últimamente. No te equivoques, gruñó Iske como si leyera su mente. Esta lagartija quisquillosa solo me ve como un proveedor de comida. Sabe que no le conviene hacerme enojar. Solo está siendo astuto. Quizás esos dos podrían ayudar un poco. Desvió la mirada hacia Popo y Griffin, que estaban ocupadísimos haciendo malabares con joyas preciosas. Mejor olvídalo. Por cierto, ¿qué trajiste? Preguntó Is, cambiando de tema al ver la canasta que Ruby llevaba consigo. Y como si recién recordara algo, Ruby se giró y sacó un pastel de carne que había preparado esa misma mañana, sabiendo que ambos irían a visitar al bebé dragón. Incluso había
había hecho uno aparte para Popo y Griffin. Deberías probarlo, realmente espero que te guste, dijo ella con entusiasmo. Iske sonrió mientras detrás de ellos Popo y Griffin se atragantaban devorando el suyo como si no hubiera un mañana. Pero justo cuando Iske se llevó a la boca un trozo generoso, descubrió con la velocidad de una revelación dolorosamente obvia que su encantadora esposa, tan talentosa para entender monstruos, lamentablemente tenía un don monstruoso para la cocina. Enzo había llegado a Ellendale. La noticia vino acompañada de un comentario inquietante del duque Omerta, quien explicó que el comisionado papal había sido enviado oficialmente para transmitir el consuelo de su santidad, pero que en realidad su misión era negociar todo lo ocurrido. En otras palabras, el papa esperaba usar a Enzo para apaciguar a los Omerta y limpiar el desastre provocado por Cheshire. Y bueno, resultaba lógico. Enzo era responsable del ejército papal y además su segundo hijo. Y aunque su familia estaba llena de rencores, él era el único que jamás había mostrado resentimiento hacia Ruby, y probablemente por eso lo habían elegido como mediador. Por otro lado, su suegro quería saber qué tipo de persona era Enzo, no su reputación oficial, que se sabía que era un mujeriego, sino su verdadera naturaleza. Y siendo sincera, Enzo nunca había sido más que un hermano mayor común, egoísta y distraído, pero mucho menos peligroso que su padre o su hermano. Tal vez justamente esa falta de malicia era lo que le había puesto en esa posición tan incómoda. Sin embargo, el duque reveló algo inesperado. Enzo ya llevaba 3 días en Ellendale. Sí, desaparecido. De hecho, se había separado del grupo apenas llegaron al puerto y nadie sabía dónde estaba ni qué hacía. Por esa misma razón, el duque le preguntó a Ruby si tenía idea de dónde podría haber ido y la respuesta fue tan obvia como vergonzosa. Por desgracia para Ruby, conocía demasiado bien los hábitos de Enzo. En cada ciudad nueva, solía dirigirse primero a la zona de entretenimiento, casas de juego, bares, tabernas. Él siempre aseguraba que ese era el mejor modo de conocer el verdadero rostro de un lugar. La reacción de su suegro fue una mezcla de incredulidad, horror y vergüenza, y no era para menos. Los Omerta podían verse como unos demonios deslactosados, pero en realidad eran bastante conservadores. Y bueno, al menos ya sabían dónde podían encontrar a Enzo. Con suerte, después de todo el drama, finalmente Enzo apareció. Oye, aquí todo el mundo tiene una impresión aterradora. ¿Será porque es un país frío? Ese fue el saludo de Enzo, quien después de los saludos oficiales comenzó con sus habituales tonterías, pero de pronto miró a Ruby con una mirada seria en su rostro. La alegría simplemente desapareció de sus ojos tristes. Oye, Ruby, ¿qué pasó con nuestro hermano? ¿Pelearon? ¿Fue tu esposo quien le dio esa paliza? Ruby se cruzó de brazos sin dar ningún detalle y Enzo continuó. Cuando Cheshire regresó no se veía muy bien. De hecho, parecía estar enfermo. Cheshire no era un hombre débil y ciertamente rara vez había estado enfermo, pero Ruby podía hacerse una idea del estado deplorable en que regresó ese malnacido. Y hubiera sido un gran final si se hubiera muerto, pero claro, no tenía tanta suerte. Oye, Ruby, ¿por qué no dices nada? Esto es muy incómodo. Pero las palabras de Enzo se vieron interrumpidas por las de Ruby. Para ser honesta, no confío en ti, Enzo. Los ojos del muchacho la miraron con inquietud, pero pronto ese gesto cayó y el joven mostró un rostro más sincero. Para ser honesto, no me sorprende que lo hagas. Incluso ahora tampoco me sorprendería si culpas a nuestra familia. Sé que piensas que solo soy un tonto, que no mereces ser llamado tu hermano y me lo merezco, pero, Ruby, tú ¿me odias también? Ruby miró por un momento esos ojos zafiros que eran tan parecidos a los de Cheshire y al mismo tiempo tan diferentes. Y si había algo que Ruby podía diferenciar entre Cheshire y Enzo, era su humanidad. Una humanidad honesta, pura y cruda. Una emoción que no podía odiar realmente. No te odio, pero honestamente no esperaba nada de ti. Era casi raro que nos viéramos cara a cara. Sin embargo, a veces eras un poco descarado, pero no odiaba estar contigo. Eras estúpido, pero eras divertido y también eras el único al que podía tolerar en esa familia. Enzo, que respiró hondo, hizo un gran esfuerzo para no frotarse los ojos. Luego se oyó un gruñido. Muy bien, entiendo cómo te sientes y ahora he decidido que no voy a hacer nada. Ruby lo miró desconcertada. No voy a hacer nada de lo que mi padre me dijo que hiciera cuando llegué aquí. De todos modos, ni siquiera me acuerdo bien. Y mientras intento recordar, voy a divertirme un rato en este lugar. Ruby lo miró sin saber de dónde había venido esa simple conclusión ignorante, pero Enzo continuó. Para pedir perdón, en primer lugar, mi hermano debería haber venido directamente, no yo. Y si yo fuera tu esposo, lo habría matado. Y siendo honesto, tu esposo es alguien con quien realmente no me quiero pelear. Ese tipo da miedo. Ruby no pudo evitar soltar una carcajada cuando escuchó eso último. De hecho, ella misma había pensado lo mismo cuando conoció a Iske la primera vez. Pero lo cierto era que su marido era alguien amable y agradable cuando lo conocías bien, muy en el fondo.
Después de su charla sincera con Enzo, Ruby llevó a su hermano por un pequeño paseo por el invernadero, el famoso jardín de cristal que Isque Van Omerta había mandado hacer para su esposa. Así que ese mandril simplón sabe algo más que blandir su espada, murmuró distraídamente Enzo mirando alrededor y ganándose una reprimenda de Ruby. Si hay un mandril simplón aquí, ese serías tú, hermano, y recuerda, estás en la región del norte, por lo que caminar sin cuidado podría convertirte en comida para monstruos. La risa de Enzo emergió conmovido por la preocupación de su pequeña hermanita, pero mientras Enzo seguía burlándose de Ruby por lo enana que era, pronto notó una figura femenina agazapada no muy lejos, y cuando Ruby se giró, se dio cuenta de que la mujer en cuestión no era otra que Freya. Esta era la primera vez que se encontraba con ella después de que discutieron la última vez como dos brujas con escobas. Su aspecto ridículo de ese día desapareció sin dejar rastro, y regresó como una belleza elegante y digna. Sin embargo, no podía decir lo mismo de su confianza. Ahora, ¿por qué estaba Freya allí? La respuesta fue inesperada. Había llegado allí para disculparse. Sí, lo que oyen. Pero ¿qué había hecho que la misma persona que dijo que no se disculparía con Ruby cambiara tan drásticamente de opinión? La misma Ruby no pudo evitar sospechar de sus acciones. Enzo, por otro lado, que las había estado observando con interés, intervino de repente acercándose a Freya de una manera cortés y galante, y sí, fue natural que Freya se quedara perpleja por un momento ante el comportamiento de Enzo, que parecía deformar el tiempo y el espacio. La mirada de Freya, que había estado rígida como un palo, se aflojó ligeramente, aunque Ruby no estaba segura de por qué, así que decidió fingir y después de presentarlos formalmente, se inventó una excusa para marcharse, pero no fue necesario usarla, ya que en ese momento Andymon llegó para escoltarla y llevarla con Isque. Al quedarse a solas, Andymon le ofreció a Freya acompañarla, y aunque no sabía por qué su hermana había tratado tan fríamente a esa chica, lo cierto era que tampoco le importaba demasiado. Horas después, Ruby se inclinó para leer la expresión de su marido. Finalmente, Isque dejó escapar aquello que llevaba reteniendo. Él, que había sido criado entre privilegios, creyendo que podía desafiar a cualquiera, pronto descubrió que su apellido no valía nada frente al hijo del Papa, a quien había imaginado morir cientos de veces, pero en la práctica no podía hacer absolutamente nada. Admitir que dependía de otros para enfrentar esa situación lo hacía sentirse humillado y pequeño. Su frustración era tan honda que casi podía oír cómo se le quebraba el orgullo. Isque no había logrado soltar todo lo ocurrido con Cheshire durante el festival, y lo perseguía como una culpa que le mordía el trasero. Ruby le acarició los hombros en un intento de aliviarlo, recordándole que aquello era un conflicto que existía mucho antes de que él apareciera en su vida, que matar a Cheshire tampoco habría detenido la tragedia que siguió, pero sus palabras solo hicieron que sus ojos rojos brillaran con una intensidad distinta. No era simple rabia ni deseo de poder, una idea peligrosa que le atravesaba el pensamiento, y por un instante, Ruby sintió un frío seco en la garganta, preguntándose hasta dónde podía llevarlo esa determinación. Entonces, él parpadeó como si regresara de un sitio oscuro y escondió ese brillo tras una mirada cautelosa. Pero sin duda, ella había logrado captar un atisbo de ambición en ellos. ¿Fue acaso lo que vio en los ojos de Is anhelo de poder? ¿Qué estaba intentando decirle su bestial esposo? Capítulo 10. Anhelo y ambición. Por un breve instante, Ruby sintió que la mirada de Isque se ensombrecía. Fue apenas un destello, pero bastó para inquietarla. ¿En qué estaría pensando? Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, él parpadeó un par de veces y la expresión desapareció como si nunca hubiera estado allí. Lo siento, últimamente he estado preocupado por cosas ridículas, pero creo que un abrazo me ayudaría a calmarme. Isque entonces la abrazó, pero eso no disipó del todo la duda. ¿De verdad estaba bien o simplemente no quería preocuparla? Ruby decidió no insistir, fingió olvidarlo y apoyó la palma contra su armadura. Había tenido la tentación de darle un coscorrón, pero ¿para qué? Al final, la que saldría perdiendo sería su propia mano. ¿Por qué sigues tocando mi armadura así? ¿Quieres que me la quite? Ah, sí, eso sonaba como una buena idea. Pero absorta en sus pensamientos, Ruby tardó en procesar lo que él acababa de decir. Cuando alzó la vista, Isque ya se estaba riendo de ella, quien trató de justificarse, pero la risa de su esposo resultó ser
muy hipnótica. Lamentablemente el momento se rompió con un carraspeo ajeno. Al girarse, ambos se encontraron a Iván. Al parecer el capitán ya había dado la orden de regresar. De hecho, el sol ya había comenzado a ocultarse. Tras despedirse del dragón, todos salieron de la cueva excepto Iske. Afuera, la puesta de sol teñía el valle de Ron y el bosque helado con tonos rojizos y dorados. La escena era tan imponente que por un momento resultaba difícil de apartar la mirada. Por cierto, mi señora, ¿por qué esos dos nos están siguiendo? Camus no tardó en informar en tono conspirativo que sus amigos eran en realidad un par de alborotadores. El ave de cuatro patas tenía la costumbre de picotear cabezas ajenas sin previo aviso, y el mapache panzón. ¡Ah! Bueno, ese simplemente se comía las raciones de todos. Mientras los caballeros murmuraban entre ellos, Ruby se permitió disfrutar de aquella conversación trivial, hasta que a su lado Iván habló. He observado a Is desde que era un niño, pero nunca antes lo había visto reír así, no como lo hizo con usted, mi señora. El joven paladín sonrió, aunque había un dejo de amargura en su expresión. Lo que intento decir es que nosotros solo somos sus amigos. No sabemos qué dejó atrás antes de llegar aquí, pero ahora que es parte del norte y después de todo lo que ha hecho, estamos muy agradecidos. Así que por favor, no dude en pedir ayuda cuando la necesite. Ruby, que siempre había creído recibir más de lo que daba, sintió algo aflojarse en su pecho y una leve sonrisa curvó sus labios. No hice esto sola, Sir Iván. Los dos hombres, que apenas se habían alejado unos pasos, se giraron hacia ella. Y sé que con los rumores sobre mi familia no debió ser fácil confiar en mí. Aún así, hicieron lo posible por aceptarme tal como soy, y si ahora puedo ayudar es gracias a quienes decidieron quedarse a mi lado. Su sonrisa fue tan luminosa que Iván tuvo que cubrirse el rostro, incapaz de ocultar el rubor, mientras Camus se atragantaba con su propia saliva, sintiendo cómo su corazón de pollo se ablandaba todavía más. Pero el momento no duró demasiado, pues el destructor de autoestimas apareció de la nada junto a su esposa y los fulminó con la mirada, como si preguntara sin palabras qué tanto tenían que mirar con esas caras de idiotas. Hijos de... murmuró antes de propinarles un coscorrón a cada uno, y poco después Iván y Camus se retiraron sin siquiera protestar, cargando con dos buenos chinchones en la cabeza. Ruby solo pudo despedirlos con una sonrisa entre divertida y resignada, levantando ligeramente la mano mientras se alejaba a toda prisa, y mientras su marido, aún de pie a su lado, le preguntaba con evidente fastidio si ese par de idiotas la habían incomodado de alguna manera, pero no había sido así. Para cuando las cabezas de esos dos mandriles ya no se podía ver por ningún lado, Iske se giró hacia Ruby y soltó. Ahora que la nieve ha parado, ¿qué te parece dar un paseo? Quiero mostrarte algo antes de volver a Omerta. Había agregado. El lugar resultó ser un camino forestal cubierto de flores azules de escarcha e innumerables luciérnagas que se elevaban una al lado de la otra hacia el cielo, ahora teñidas de púrpura y azul marino. Al verlo, Popo y Griffin saltaron hacia el fantástico paisaje y se hundieron en el montón de flores heladas. Contagiada por su entusiasmo, Ruby no tardó en sumarse a ellos mientras estiraba las piernas y los brazos como una niña pequeña. Sin embargo, se obligó a detenerse para preguntarle a su marido cómo había encontrado un lugar así. Puede que el norte parezca un desierto desolado y estéril, pero incluso aquí hay lugares como este que demuestran lo contrario, y si quieres, puedo llevarte a más lugares como este en el futuro. Dijo colocándose a su lado, pero a medida que las palabras de su marido se acentuaban en su mente, Ruby comprendió que el deseo de Iske de mostrarle lugares así provenía de su intención de sobornarla para evitar que ella volviera a escapar. Oh, pero ese mandril orgulloso podía estar tranquilo. Ella no pensaba ir a ningún lado. Iske siguió hablando, lo cual fue inusualmente raro. Su marido no era un hombre muy elocuente que digamos. Y entonces, sin previo aviso, Ruby se abalanzó sobre él, y en el paisaje donde las luciérnagas doradas flotaban en el aire, ambos cayeron juntos en la hierba. Ruby. No digas nada, Is. Sin decir nada, Ruby tomó el rostro de su esposo y unió sus labios a los de él. Más allá, Popo y Griffin se hicieron los locos, y al separarse como si las luciérnagas estallaran, apareció una sonrisa centellante. Ruby le agradeció a Is que la oportunidad de mostrarle que el mundo podía ser hermoso. Su sonrisa solo se amplió al ver esos ojos que muchas veces le recordaban el color de la puesta de sol, temblando ligeramente. Popo y Griffin siguieron jugando con las luciérnagas, esparciendo pétalos de flores azules en el aire, mientras que los dos enamorados siguieron cautivados por el paisaje de impresionante belleza, inmersos en su propio mundo romántico. Y fue hermoso, realmente hermoso. Fue un día que ninguno de los dos olvidaría.
Los días blancos y suaves del invierno transcurrieron con relativa tranquilidad. Los dolores de crecimiento del bebé dragón aún no habían terminado a pesar de que la Navidad se acercaba lentamente. Ruby había visitado al dragón con menos frecuencia, debido a que en una oportunidad, y por el dolor, el bebé dragón intentó morderla. Desde entonces, Iske se había negado rotundamente a que se acercara más de 5 metros. Su suegro y Elenia la consolaron. Incluso su cuñada sugirió realizar una fiesta del té e invitar a Lea y a Arien, diciendo que debía mostrar a los demás su yo habitual. Más animada, Ruby comenzó a crear miles de planes en su cabeza, justo en el momento en que su suegro le entregó una tarjeta de invitación con una expresión un poco confundida, porque la invitación no era de otra persona nada menos que de la misma reina. Y así, por la tarde, cuando la tormenta de nieve finalmente se detuvo, Ruby se presentó al palacio a tomar el té, pero la primera persona con la que se topó en su camino al palacio no fue ni la reina ni Arien, sino Enzo. Pero ¿por qué su hermano estaba allí? Preocupada de que Enzo estuviera allí causando alborotos con funcionarios de alto rango, Ruby lo increpó, pero al parecer el muchacho había llegado allí por invitación de la misma reina también. Por cierto, ¿la señorita de bonitos ojos morados también estará en la fiesta del té? Preguntó Enzo y el silencio cayó una vez más. Enzo estaba preguntando por Freya. Entonces su hermano Casanova comenzó a parlotear de cómo ellos habían tenido algún tipo de clic, sí, química, e incluso tenían intereses similares según él. Y fue una suerte para Enzo que Ruby no tuviera un hacha allí mismo, de lo contrario le habría volado a la cabeza, pero decidió dejarlo pasar. Después de todo, no era como si Freya y su hermano estuvieran a punto de enamorarse perdidamente el uno del otro, ¿verdad? Nah, Enzo era un tipo alegre y encantador que podía hacerla reír sin ninguna preocupación en el mundo. Y después de despedirse, Ruby solo pudo suspirar viendo cómo su hermano se alejaba. Jamás imaginó que esa sería la última vez que lo vería con vida. Finalmente, Ruby había entrado al palacio de la reina. Desde allí, Andimon se había quedado atrás y había sido guiada por algunas doncellas que en ese momento habían desaparecido. Justo entonces, escuchó un crujido y al girarse, Ruby vio a la princesita Arien asomándose por detrás de un grueso pilar. La niña se llevó el dedo a los labios y le dedicó una sonrisa amistosa que Ruby replicó. Arien estaba jugando al escondite con su niñera. Al parecer, en esos momentos no debía estar allí. Eso le hizo recordar la primera vez que conoció a la niña. En ese entonces, Arien le había regalado un pequeño ramo de rudbeckias en el jardín del Palacio Omerta, y luego apareció Iske. Cuando Arien desapareció detrás de la cortina, la reina entró en la habitación poco después. La reina, a quien conoció por primera vez desde el festival, estaba vestida de manera aún más única que ese día. Era un vestido rojo delgado de material desconocido, un diseño que envolvía finas telas alrededor de las curvas de su cuerpo, y como si sintiera su mirada curiosa, la reina, que estaba ocupada traqueteando y revolviendo algunas hojas de té de origen desconocido, volvió seductoramente sus ojos color limón. Lo siento por el atuendo, por favor no me malinterpretes. No siempre me he visto así, de hecho hoy me quedé atrapada en un viejo pasatiempo. La mujer explicó que había sido difícil para ella dejar viejas costumbres de su antigua vida como bailarina. El tiempo había pasado volando y cuando se dio cuenta, ya era hora de su reunión. Ruby sonrió asegurándole que no había problemas con su vestimenta, al mismo tiempo que una taza de té que emitía un aroma exótico era colocada frente a ella. Dentro de la taza de té, con patrones únicos grabados en ella, un té rosa se arremolinaba alrededor. Este té viene de mi ciudad natal. Es diferente del té que se encuentra aquí y a algunas personas les gusta por esa razón. Quería ofrecértelo a ti también. Ruby lo probó. No parecía que se hubiera agregado azúcar, pero el regusto era excepcionalmente dulce con un toque de amargor. Ambas siguieron tomando sorbos mientras mantenían una conversación durante un rato, y en general fue una conversación ordinaria y sin incidentes sobre diversos temas, como la cultura del té y la cultura social de sus ciudades natales, las tendencias y la moda en diferentes lugares, las celebraciones navideñas y las tradiciones invernales únicas de la región del norte. Todo era bastante trivial, nada que levantara ninguna sospecha. Oh, por cierto, dijiste que volverías a la finca del duque con la princesa, ¿verdad? Ya les he dicho que se preparen para ello. Ruby tuvo que hacer todo su esfuerzo para no mirar a la cortina. No sé cómo agradecerte lo suficiente por cuidar siempre a la princesa. Estoy segura de que tú también eres una persona ocupada, joven duquesa, agregó la mujer, y Ruby respondió sinceramente sin pensarlo, pero la reina, que había estado jugando con un plan
plato de dátiles secos, de repente se detuvo y la miró fijamente. ¿Alguna vez has pensado en tener hijos? El duque y tú son muy jóvenes, pero sin duda ya debes haber imaginado cómo serían sus hijos. Y sí, sería mentira si dijera que no. Ruby había tratado de imaginarlo una vez y siempre que lo hacía su corazón se aceleraba. Parece que ya eres feliz con solo imaginarlo. Un susurro encantador y meloso salió de la reina y Ruby sintió como si estuviera flotando. No sé qué es esa imagen, pero parece que es algo que no puede reemplazarse por nada. La imagen de una pequeña criatura que se parecía a él colgando de sus brazos y jugando. ¿Qué podría reemplazar eso? Entonces me entenderás. En ese momento, Ruby salió de su ilusión y miró a la reina que seguía sentada frente a ella mirándola sin cambios. Su amable sonrisa había desaparecido, reemplazada por un sentimiento triste pero resuelto. Lo siento, por favor perdóname. Ruby ni siquiera comprendía a qué se refería cuando de pronto la atmósfera incómoda se convirtió en certeza de que algo andaba muy mal. El cuerpo de Ruby no podía moverse, no era parálisis, sino más bien algo que sujetaba sus extremidades con fuerza. Mientras tartamudeaba confundida, la reina que la había estado mirando fijamente bajó la mirada y suspiró como si se lamentara. Joven duquesa, eres una persona muy amable. Estaré maldita para siempre por hacerle esas cosas a alguien como tú, pero como madre, comprenderás que haré lo que sea necesario para proteger a mi hija y su posición. ¿Pero de qué demonios estaba hablando esa mujer? Todo el mundo piensa que era una mujer nacida de una esclava, pero no era una bailarina normal como las que se encuentran comúnmente en el continente. Puede ser difícil de entender para ti, pero en pocas palabras, yo era una sacerdotisa bailarina que realizaba rituales ofreciendo sacrificios a los dioses, o en la terminología de este país, una bruja. En ese momento el entendimiento comenzó a desfigurar la expresión de Ruby. Era inútil revolverse, estaba en un completo estado de pánico. Como sabes, juré lealtad al santo Dios y me convertí. Incluso recibí el bautismo. A veces sigo bailando solo para aliviar el estrés, pero no era más que un ejercicio para imitar mis viejos hábitos. Todo mi pasado está ligado al juramento de conversión, así que si tuviera que usar aunque sea una fracción del poder de los herejes, los que tienen el cáliz lo sabrían de inmediato. Naturalmente, ni siquiera lo pensé. Ruby no podía decir nada, estaba completamente congelada. Gritar no va a servirte de nada. Nadie te va a escuchar. Sabes muy bien cómo se ve mi Arryn en este país. ¿Y quién es probable que herede el próximo trono? Es demasiado obvio. La región del norte es una tierra peligrosa y dura donde todos los seres vivos luchan por sobrevivir todos los días. En esta tierra la fuerza y la solidaridad no son una opción, sino un medio de supervivencia. Es demasiado obvio que la gente del norte no aceptaría a una princesa con sangre mixta como su gobernante, dejando a la pareja Omerta como heredera. Ruby trató de negar, pero la reina continuó. Sé que no eres el tipo de persona que pensaría así, pero siempre puedes decir que no lo querrás. Es la naturaleza humana y con el poder nunca se sabe lo que va a suceder cuando las circunstancias cambien con el tiempo. Sé que muchas personas ya han estado insatisfechas con el rey por mi culpa, y hay facciones que quieren entronizar a los Omerta pase lo que pase. Ruby estuvo a punto de decir que Isque no sería capaz de hacer algo así, pero entonces la extraña conversación que tuvo con él en la cueva de Rom regresó a su mente. Las palabras y la mirada decidida de Isque. En ese entonces, él hablaba de convertirse en rey. Además, tu esposo se preocupa por ti más por nadie. Si su familia, amigos, colegas y camaradas se opusieran a él, ¿qué haría? Si él sintiera que quiere darte algo mejor en medio de toda esa persuasión, en mi opinión, es alguien muy capaz de hacer todo eso. Si eso sucede, ¿no está claro ya el destino de mi hija?, dijo la reina. Pero incluso si sucediera algo tan impensable, nunca abandonaríamos a la princesa. Ruby apenas pudo abrir la boca cuando una sensación dolorosa y sorda continuó extendiéndose por todo su cuerpo. Sus iris de color limón, manchados de culpa y tristeza, de repente brillaron con llamas. Puedes decir eso porque no sabes qué tipo de personas son realmente, lo frías y aterradoras que pueden ser. Por no hablar del viejo duque Omerta, ni siquiera la antigua duquesa miró a Arryn. A pesar de que es natural que me rechacen, ella es hija de una concubina que era querida por el rey, y sin embargo ni siquiera le dieron una mirada adecuada, sabiendo muy bien cuál será la situación. Siguen actuando así. Si hubiera sido un poco diferente, la posición de Arryn no sería la misma que hoy. Incluso en medio de su mente nublada, la frustración se acumuló en la mente de Ruby. Pero ¿por qué estaba culpando a los Omerta
hasta cuando esas responsabilidades recaían en su propio esposo que no manejó esa situación adecuadamente. Omerta ya luchaba por mantenerse juntos después de experimentar una pérdida tan terrible y trágica en su familia, cada uno tratando de protegerse a sí mismo a su manera para minimizar el dolor, y en medio de eso, esperaban que asumieran la responsabilidad de lo que otros hacían, mientras que el emperador no hizo ningún esfuerzo por apoyarle y solo puso innumerables excusas. Eres la princesa de Rumania y su santidad el papa no tendrá objeciones al hecho de que su hija y su yerno gobiernen el norte. Realmente no sabía qué hacer. Su majestad siempre me dice que no me preocupe, pero si las cosas siguen así, nuestra hija acabará. La mujer hizo una pausa, pero fue nada menos que el propio hermano de la princesa quien me dio una solución. La mujer se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa. Mientras lo hacía, un humo negro indescriptible comenzó a elevarse alrededor de Ruby. Más exactamente, la fuerza que estaba fuertemente envuelta a ella estaba revelando su verdadera forma. El cardenal Valentino optó por hacer la vista gorda ante esta ceremonia herética. Prometió que si celebramos la ceremonia solo por esta vez, su santidad apoyará a la princesa Arien a partir de ahora. Así que no pude rechazar su oferta. Si su santidad lo aprueba, entonces Arien no tendrá nada de qué preocuparse en el futuro, pero como dije antes, es difícil enviar a alguien lejos sin un sacrificio apropiado para la ceremonia. Ruby sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se necesitaba una ofrenda correspondiente, es decir, otra persona para hacer este sacrificio. Le dije que sería difícil encontrar a alguien adecuado, pero él dijo que también se había ocupado de eso. No sé por qué, pero dijo que en realidad le facilitaría el trabajo. En ese momento, la imagen alegre de Enzo despidiéndose de ella llegó de golpe a la mente de Ruby. Sí, le di el té de sacrificio. Lo siento. Yo también estoy disgustada conmigo misma. Ya he aceptado que algún día arderé en el infierno. Solo entonces todo comenzó a tener sentido. El té de sacrificio, el baile que realizó Enzo. Ruby se giró hacia un lado sabiendo que Arien seguía escondida en esa habitación. Su mente corría velozmente con miles de pensamientos. El humo negro que la envolvía como las enredaderas del infierno se hizo más espeso. Ruby sintió como si la estuvieran absorbiendo en alguna parte. Forcejear y gritar era inútil. Por favor, no haga esto. Si esto se revela, no solo tú, sino también Arien. Lo siento mucho. No creo que nos volvamos a encontrar, pero viviré toda mi vida arrepintiéndome. Las lágrimas corrían por sus brillantes ojos color limón, lo cual fue bastante irónico. Y en ese momento, Arien salió de su escondite y corrió hacia su madre intentando en sus pequeños esfuerzos detenerla. Pero el cuerpo de Ruby finalmente fue absorbido por esa magia densa y cuando volvió a abrir los ojos, la persona que estaba frente a ella ya no era la reina. Bienvenida de nuevo, hermana. Era el maldito loco de Shesir. El ritual de la reina hereje había funcionado. Lea, que estaba sentada haciendo una corona de flores, de repente comenzó a hacer pucheros al notar que los demás invitados ya llegaban tarde. Elenia pensó que la reunión de Ruby con la reina ya se había extendido por demasiado tiempo, pero lo que más le inquietó fue la sensación de angustia que comenzó a sentir. Seguro que están teniendo una larga conversación, dijo Iván a su lado intentando aligerar su preocupación. Pero, mi señora, ese tipo ¿viene a menudo por aquí?, dijo él señalando a Enzo. Había sido inesperado verlo allí, así que Iván se mostraba inquieto porque, si no hubiera sido por Ruby quien terminó casándose con Isque, habría sido Elenia quien se hubiera casado con ese tipo. Y sí, Iván estaba bastante celoso. Elenia, que miró brevemente la expresión de Iván, miró hacia el jardín del invernadero brillantemente iluminado. Sus ojos se posaron en su ex amiga de la infancia y en el hermano de Ruby. Ambos charlaban amablemente como si fueran bastante cercanos, aunque en realidad ni siquiera le importaba si se habían vuelto cercanos o no. Lo único que le importaba a Elenia era que Freya no lanzara ningún rumor indecente sobre Ruby otra vez. La reunión era bastante tranquila, casi aburrida, hasta que en un instante todo cambió. Un grito resonó en el lugar. Al girarse se dieron cuenta de que había sido Freya quien había gritado mientras miraba a Enzo, cuyo rostro estaba extremadamente pálido y cubría su boca que no dejaba de vomitar sangre. Rápidamente Iván se lanzó hacia Enzo. La escena en sí era aterradora, un espectáculo espantoso de contemplar. Pero cuando los apresurados caballeros llegaron, ya era demasiado tarde. Todos habían sido testigos de una horrorosa escena con sus propios ojos.
Iske no tenía el corazón para compartir una rima o una razón con esa lagartija panzona. De hecho, estaba harto de hacer de su niñera. Sería más fácil si simplemente te mato, pero a Ruby no le gustaría eso. Iske suspiró mientras frotaba las escamas de su hocico. La textura de sus revoloteantes escamas índigo eran asombrosas. Al unísono se doblaron en una dirección y luego en otra, ondulando incontrolablemente. Las olas se hicieron cada vez más fuertes e Iske se dio cuenta de lo que estaba por suceder. Era un fenómeno que su maestro le había estado golpeando en los oídos varias veces al día. Y vaya, hasta por un momento Iske se sintió brevemente emocionado, hasta que Popo comenzó a chillar detrás de él. Sin embargo, no pudo ignorarlo más cuando escuchó a Andimo llamarlo desesperadamente. Iske intentó decirle que se callara. El momento que todos en el reino habían estado esperando estaba por suceder, pero cuando el joven escudero tropezó en un montón de joyas con una expresión destrozada, una horrible premonición lo invadió. Cuando Ruby despertó, lo primero que sintió fue una extraña disonancia. El lugar en el que se encontraba era sin duda conocido, pero al mismo tiempo tenía algo inquietante, como si cada detalle estuviera ligeramente fuera de lugar. El aire se sentía más denso, más silencioso. Lo último que recordaba era haber sido secuestrada por Cheshire, y después de eso, un vacío absoluto. Entonces, una figura apareció frente a ella. Ruby se sobresaltó al verse a sí misma de pie, a unos pasos de distancia. Y no fue una simple impresión ni un reflejo, era ella, esa misma apariencia, mismos rasgos, pero con una presencia completamente distinta. Durante un breve instante su mente se resistió a comprenderlo. Sin embargo, al notar que aquella mujer no reaccionaba a su presencia, algo encajó. No estaba interactuando con alguien real, sino con un recuerdo. Al observar con más detenimiento, Ruby comprendió lo que estaba ocurriendo. La mujer frente a ella no era ella, era la Rudbeki original, aquella que había existido antes de que su alma ocupara ese cuerpo. Era como si estuviera contemplando una escena proyectada, una memoria ajena, o peor aún, como si estuviera invadiendo la vida de alguien más desde adentro. Una sensación incómoda le recorrió el pecho, pero en ese momento una voz conocida rompió el silencio. Era el Papa. Ruby giró de inmediato y allí lo vio, junto a Cheshire. Ambos conversaban con una calma perturbadora, como si hablaran de un asunto trivial, pero sus palabras no lo eran. Discutían el próximo matrimonio de Rudbeki con la familia Britannia, un acuerdo conveniente, estratégico y beneficioso. Todo encajaba con lo que Ruby recordaba de la novela, y sin embargo, algo era distinto. El ambiente no tenía la ligereza superficial con la que esas escenas solían narrarse. Aquí todo se sentía más crudo, más real y más oscuro. Y fue entonces cuando lo entendió. Esto no solamente era la historia como ella la conocía, era la verdad detrás de ella. Sus ojos regresaron lentamente hacia la figura de Rudbeki, y por primera vez, Ruby no solo vio un cuerpo idéntico al suyo, vio una mujer atrapada. Nuestro próximo objetivo será asesinar a toda la familia muerta. La voz de su padre resonó con claridad. Ruby sintió como un escalofrío le recorría la espalda. En la novela, aquello había sido presentado como un movimiento calculado de los Borgia para apropiarse del poder militar de los Omerta. El asesinato de Elenia había sido solo una pieza más dentro de ese plan, y Rudbeki supuestamente había aceptado ese acuerdo en silencio, pero ahora, observándola ahí inmóvil y callada, no podía asegurar que aquello fuera cierto. Justo entonces, el escenario cambió sin previo aviso. La transición fue abrupta, como si alguien hubiera arrancado una página y la hubiera lanzado a otra completamente distinta. Ruby se encontró entonces en una habitación que reconoció de inmediato porque era la habitación que compartía con Iske, aunque no exactamente como ella la recordaba. Había una disposición diferente, en la luz, en el ambiente mismo, como si perteneciera a otro momento. Rudbeki. La voz de su marido resonó desde el otro lado de una cortina. Ruby reaccionó instintivamente girándose hacia él. Su cuerpo se movió por inercia, dando un paso hacia adelante como si pudiera alcanzarlo, pero antes de que pudiera apartar la tela, la voz volvió a escucharse, pero no estaba dirigida a ella. ¿Por qué eres tan obstinada? Ruby se detuvo en seco. Un segundo después escuchó su propia voz responder, pero no era suya. Te dije desde el inicio que nunca me enamoraría de ti. El tono era frío, cortante, sin titubeos. Ruby sintió un nudo formarse en su pecho. A través de la fina tela que los separaba, pudo distinguir las siluetas. La tensión entre ambos era casi palpable, como si el aire mismo se negara a moverse entre ellos. Tú eres el que parece que no lo entiende. ¿Por qué mientes con tanta insistencia? La voz de Iske se volvió más cercana e intensa. Ruby pudo ver cómo él la acorralaba atrapándola entre su cuerpo y la pared. ¿Por qué te aferras a decir cosas que no No sientes? me malinterpretes, desde siempre te dije que nunca te quise. ¿De verdad quieres que desaparezca de tu vista? ¿De verdad eso es lo que quieres? El silencio que siguió fue sofocante. Ruby contuvo el aliento sin darse cuenta. No recordaba esta escena. Nunca
Nunca había sido mencionada en la novela y sin embargo allí estaban, desarrollándose frente a ella con una intensidad que la dejaba sin palabras. El ambiente era tan tenso que resultaba difícil incluso acercarse, como si cualquier movimiento pudiera romper algo irreparable. Entonces, una duda se deslizó en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué la Rudbeckia original insistía tanto en alejar a Iske? La respuesta llegó sola al recordar la conversación de su padre, el plan, el destino que le esperaba a la familia Omerta, y entonces lo entendió. Esa había sido su forma de protegerlo. Ruby abrió los ojos con sorpresa justo en el momento en que Iske se inclinaba sobre Rudbeckia. El beso la tomó desprevenida. No fue dulce, no fue cálido, fue tenso y frustrado, cargado de emociones contenidas que parecían a punto de estallar. Cuando se separaron, Ruby no miró a Iske, miró a Rudbeckia y lo vio, lo que nunca había visto antes: dolor, amor y una resignación tan profunda que le oprimió el pecho. Ella realmente lo amaba, pero no podía permitirse hacerlo, no con el peso del plan de su familia sobre sus hombros. La bofetada resonó en la habitación. Ruby sintió como algo dentro de ella se quebraba. Ahora lo entendía todo. Rudbeckia siempre supo cuál sería el final de ese matrimonio, siempre supo en qué terminaría todo y por eso eligió empujarlo lejos. Eligió que la odiara, eligió convertirse en la villana de su propia historia, pero entonces, ¿por qué no huyó? ¿Por qué se quedó allí hasta el final? Y más importante aún, ¿por qué ella estaba viendo todo esto ahora? El escenario entonces volvió a romperse. Esta vez el cambio fue más violento. Había gritos, llanto. La familia Omerta rodeaba la cama del duque. El caos llenaba la habitación y Ruby sintió cómo su respiración se detenía al observar el cuerpo inmóvil. En la novela, la muerte del duque Omerta apenas había sido mencionada como un detalle menor, un evento sin importancia, pero la verdad era completamente distinta. El tono grisáceo de su piel, la rigidez, la forma en que todos reaccionaban, había sido envenenamiento, un frío y calculado plan ideado por el padre de Cheshire y este mismo ejecutado sin titubeos. El mundo volvió a girar otra vez y esta vez Rudbeckia sostenía a Elenia entre sus brazos. Sus manos temblaban y sus lágrimas caían sin control. Lo siento, no merecías morir así. Su voz estaba completamente rota y por primera vez Ruby la vio derrumbarse por completo. La culpa la consumía, no había rastro de la mujer fría de antes, solo quedaba alguien que entendía demasiado tarde el precio de todo. Y luego la escena volvió a cambiar. Rudbeckia escribía, sus manos aún temblaban pero no se detenían. Cada palabra que dejaba en el papel era una confesión. El plan de su familia, su implicación, toda la verdad. Como si al menos quisiera dejar algo atrás, algo que pudiera cambiar el final. El último escenario apareció ante ella. El templo de Romania. Rudbeckia de rodillas, el santo grial reposaba entre sus manos. En la historia original aquel objeto era la clave para que los Borgia dominaran el continente, un poder capaz de conceder deseos. Pero cuando Rudbeckia habló, su voz no tenía ambición, solo desesperación. Por favor. Sus manos se aferraron al cáliz con fuerza. Sálvalo. Su voz se quebró. Salva a la persona más preciosa para mí. Ruby se quedó completamente inmóvil sintiendo que algo en su interior encajaba de una forma que la dejó sin aire. Ese deseo había sido el origen de todo, de su llegada, de su existencia en ese mundo. No fue casualidad, no fue azar, fue una súplica. El último escenario llegó sin transición y Ruby lo reconoció de inmediato porque ese lugar, ese momento ya lo había visto antes. Iske y Rudbeckia estaban frente a frente, su espada apuntaba directamente hacia ella. Ambos estaban llorando, ambos sabían lo que iba a pasar. Rudbeckia dio un paso hacia adelante voluntariamente aceptando su final, pero justo antes se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Ruby, como si siempre hubiera sabido que estaba allí. Eres la única a quien puedo pedirle que nos salve esta vez. Y solo así, el mundo se desvaneció y todo se volvió blanco. Ruby abrió los ojos de golpe, su respiración era agitada, su cuerpo estaba empapado en sudor. El techo sobre ella volvió a ser familiar, pero su pecho seguía apretado, como si algo hubiera quedado atrapado dentro. No había sido solo un sueño, podía sentirlo. Era un recuerdo, una verdad que no podía ignorar. Si
Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.